sean f y g las funciones definidas por f de x igual a 1 menos x al cuadrado y g de x igual a raíz cuadrada de x. Estudia el dominio de las composiciones. Y bueno, aquí hay gente que dice f compuesta con g, porque f es la que primero actúa y después actúa g. Pero después en algunos libros he visto que ponen g compuesta con f. Entonces, bueno, leerlo como queráis. Yo voy a leerlo de izquierda a derecha, ¿vale? Pero teniendo siempre claro que la que primero actúa es f, ¿vale? Entonces sería g compuesta con f y f compuesta con g. Y calcula sus expresiones. Bueno, tenemos g compuesta con f de x. Bueno, pues tendríamos que sería como g de f de x. Veis que f es la que primero actúa sobre x. Entonces tendríamos raíz cuadrada de 1 menos f de x, pero f de x, perdón, tendríamos como raíz cuadrada de f de x, pero f de x es como 1 menos x al cuadrado, entonces tendríamos raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces, bueno, aquí ya simplemente viendo esta expresión ya se ve directamente que el dominio es igual al intervalo cerrado menos 1, 1, ¿no? Serían todos los valores de x reales para los cuales tiene sentido esta expresión, porque si ponemos un x que está fuera de ese intervalo cerrado de menos 1 a 1, pues tendríamos que 1 menos x al cuadrado es negativo y raíz cuadrada de un número negativo ya no nos devuelve un número real, nos devolvería un número imaginario puro, pero, pero no un número real. Por tanto, para que esto tenga sentido, para que sea esta composición una función real de variable real, x se tendría que mover en el intervalo cerrado desde menos 1 a 1. Pero cuidado, no es tan fácil. No es tan fácil como averiguar la expresión y ver para qué valores de x tendría sentido, porque fijaros en la otra composición. Tenemos f compuesta con g de x, entonces tendríamos f de g de x, entonces tendríamos 1 menos g de x al cuadrado, entonces sería como 1 menos raíz cuadrada de x y esto elevado al cuadrado, y esto sería como 1 menos x. Y claro, aquí, ¿qué x tienen sentido? En esta expresión de aquí, tienen sentido todos los x reales. Sin embargo, el dominio de esta función no es todo R, ¿vale? Como vamos a ver a continuación. Entonces, para hacer esto bien y que no se nos cuelen fallos al hacer el ejercicio, vamos a partir de la definición de lo que es el dominio de la composición de funciones. Bueno, pues si tenemos la composición f2 compuesta con f1, o si queréis leerlo f1 compuesta con f2, a mí me da igual, ¿vale? Entonces, el dominio de esta composición serían los x pertenecientes al dominio de la función que actúa primero, es decir, los x pertenecientes al dominio de la función f1, tales que f1 de x pertenece al dominio de la función que actúa después, al dominio de f2, ¿vale? Entonces, teniendo clara esta definición de dominio de composición de funciones, ya se hace bastante mejor este ejercicio. Porque tendríamos, por un lado, para la primera, tendríamos el dominio de g compuesta con f, pues aplicando la definición, tendríamos los x pertenecientes al dominio de f, tales que f de x pertenece al dominio de g. Vale, el dominio de f, pues es el dominio de esta función de aquí, que es todo r. Entonces tendríamos los x pertenecientes a los reales, al dominio de f, tales que f de x, 1 menos x al cuadrado, es un número real mayor o igual que 0. Es decir, pertenece al dominio de G. El dominio de G, ¿quiénes son? Son todos los reales no negativos. Es decir, los reales mayores o iguales que 0. Entonces, tendríamos que serían los x reales, tales que 1 menos x al cuadrado es mayor o igual que 0. Ya está. No hay, no hay más tutía. Es simplemente eso. Entonces, para que 1 menos x al cuadrado sea mayor o igual que 0, siendo x un número real cualquiera, entonces x tiene que estar en el intervalo menos 1, 1, porque simplemente hay que resolver esta ecuación. 1 menos x al cuadrado mayor o igual que 0.
Si 1 menos x al cuadrado es mayor o igual que 0, entonces tendríamos que x al cuadrado es menor o igual que 1. Haciendo raíz cuadrada en ambos lados tendríamos raíz cuadrada de x al cuadrado, que es igual al valor absoluto de x, tiene que ser menor o igual que raíz cuadrada de 1, que es igual a 1. Porque raíz cuadrada es una función creciente, ¿vale? Además, x al cuadrado es mayor o igual que 0, entonces está dentro del dominio de la raíz cuadrada, es decir, que puedo poner aquí raíz cuadrada perfectamente. Raíz cuadrada de 1 también, 1 pertenece al dominio de la función raíz cuadrada, entonces, perfecto, puedo poner aquí raíz cuadrada y no he hecho nada mal. Entonces, tendríamos que el valor absoluto de x tiene que ser menor o igual que 1. Por tanto, ya está. X tiene que estar entre menos 1 y 1, ¿vale? Por tanto, ya tendríamos este dominio, pero fijaros ahora la otra, en la que os decía que había que tener cuidado. Tenemos ahora el dominio de f compuesta con g. Aplicando la definición, tendríamos los x pertenecientes al dominio de g, tales que g de x pertenece al dominio de f. El dominio de g son los reales mayores o iguales que 0, g de x es raíz cuadrada de x y dominio de f es igual a r. Entonces tendríamos los x mayores o iguales que 0, tales que raíz cuadrada de x es un número real. Pues esos son los x mayores o iguales que 0, ¿vale? Entonces, claro, raíz cuadrada de x siendo x mayor o igual que 0 es siempre un número real. Por tanto, todos los x mayores o iguales que 0 cumplen que raíz cuadrada de x es un número real, ¿no? Es que no hay más. Entonces, este conjunto de aquí al final simplemente son los números reales no negativos, ¿vale? Los x mayores o iguales que 0. Por tanto, el dominio de f compuesta con g son los reales mayores o iguales que 0, ¿vale? Y no son todos los reales como nos hacía pensar directamente si escribíamos la expresión así directamente. Nos hacía pensar que el dominio iba a ser todo R, pero ¿qué va? Son los mayores o iguales que 0, ¿vale? Bueno, pues con eso ahora sí estaría hecho el ejercicio.